Empezar a grabar. Bueno, pues buenos días, Adelita, y bienvenida. Es la única que está ahorita conectada. Presencial no tengo a ninguna. Parece que han tenido algunos inconvenientes. Quiero decirle, Adelita, que la semana entrante es el descanso de medio año de la escuela. Es la última semana de junio, o sea, el 29, dentro de 8 días, y el primer jueves de julio. O sea, son 2 jueves que vamos a estar de descanso de medio año. Eso es porque algunas señoras tienen a sus hijos pequeños que no van al colegio, que tienen el feriado del colegio. Entonces, para ayudarlos, para acompañar a las mamás, van a estar esos 2 jueves de descanso. ¿Sí, Adelita? Muchísimas gracias. Sí, como yo recibo los miércoles clase de tanatología con Vero, ella nos contó. Así es que estaba enterada. Qué alegre que descanse en su vacación. Muy bien. Buenos días, Betsy. Buenos días, Marilú. Adelante, feliz día. Bienvenida. Vaya. Estaba Gracias. comentándole a Adelita que el otro jueves y o sea, el 29 de junio y el primer jueves de julio es el descanso de medio año de la escuela, debido a, Sí. debido a que hay mamás que tienen a sus hijos con descanso en los colegios, entonces para que ellas estén ahí atentas a su quehacer doméstico, la escuela Ajá. ese tiempo de descanso, para que se acuerden que no van a haber clases los 2 próximos jueves. Ok, muchísimas gracias por avisarnos. Yo creo que, que diga, pero está avisando en el chat, pero por todo me dijo también que lo hiciera para las que no ven el chat o se conectan después, recordarse, ¿verdad? Ok. Muy bien, pues estamos todavía andamos en la sesión 8, estamos viendo la importancia de lo que es la tradición y la transmisión del mensaje. Si me oyen un poquito así la voz rara es porque estoy me quiere dar como catarro. Pero, Afónica, te oímos afónica. ¿verdad que sí? Sí, Sí, yo un siento poquito, un poquito. yo siento que me está costando un poquito hablar, pero ahí estoy. Entonces, la importancia de la tradición, cómo se formó la tradición, pues ya saben ustedes que la tradición fue la transmisión oral, ¿verdad? Oral. Y en Hechos de los Apóstoles, decíamos anteriormente, está cómo se fue depositando, cómo los apóstoles para mantener pues viva esa tradición oral, pues entonces lo va como remitiendo a otros personajes. Lo tenemos en Hechos de los Apóstoles, cuando van surgiendo distintas necesidades, pues ellos por imposición de manos, pues van transmitiendo la tarea a otros, ¿verdad? Entonces aquí tienen ustedes, siempre el fundamento está en la Sagrada Escritura. Jesús escoge a los apóstoles para enviarlos a que lleven el mensaje, transmitan el mensaje del reino de Dios, ¿verdad? Que acuérdense ustedes que es el mismo Jesús con sus palabras y sus acciones. Ellos son testigos de esas palabras y esas acciones. Ellos han recibido de él ese mensaje, entonces ellos lo deben divulgar, transmitir. Y eso lo tienen ustedes en Marcos. Deben continuar esa transmisión porque la han recibido, ¿verdad? Entonces también Pablo hace lo mismo. Ya cuando Pablo tiene el encuentro con el Señor resucitado, pues él se da cuenta que esa es la vocación, o sea, la llamada de ser cristiano es entonces recibir lo que se ha recibido, el mensaje, y transmitirlo. Entonces, la vocación y la misión, o sea, la vocación es el llamado, o sea, es la conciencia que yo tengo de que el seguimiento de Cristo, pues es un llamado que él hace, ¿verdad? Y la misión, pues es la respuesta que yo doy a esa vocación, o sea, yo respondo a esa vocación.
Entonces, cuando respondo a esa vocación, pues estoy haciendo lo que se llama misión, estoy cumpliendo con la misión. ¿Y cuál es la misión? Pues la misma que se ha transmitido oralmente, la tradición, pues esa es la misma tradición que hemos recibido de los apóstoles, que ellos lo han hecho en forma oral, predicada, pues de esa manera se ha puesto luego por escrito y se va conservando esa transmisión continua hasta el fin. O sea que tenemos los pasos, ¿verdad? Jesús predica, enseña a través de gestos, a través de actos, a través de palabras, parábolas. Eso no hay nada escrito en el momento histórico de Jesús. Los testigos son los apóstoles y algunos otros seguidores, ¿verdad? Los discípulos, que son muchos, son 72, dice el texto, ¿verdad? Pero luego ellos fallecen y antes de hacerlo, pues van transmitiendo esa tarea, esa misión, se la van transmitiendo por la imposición de manos a otras personas, que en Hechos de los Apóstoles se llaman diáconos, presbíteros, ancianos, se va transmitiendo. ¿Todo con qué? Con el fin de conservar ese tesoro, ¿verdad? Que es el mensaje revelado por el mismo Jesús. Y ese tesoro se llama depósito de la fe, depósito sagrado. Entonces, en latín, depositum fide, ¿verdad? Y de esto también habla Pablo en 1 Timoteo y en 2 Timoteo, que todo el contenido de la Sagrada Escritura fue primero por una tradición oral y después se llega a la escritura de los manuscritos, en primer momento, manuscritos porque fueron hechos a mano, ¿verdad? Y eso se fue confiado. Acuérdense que las cartas que escribe Pablo a las comunidades, pues son cartas escritas a mano con todas las dificultades que tenían en su momento. No, pues no había un correo, tenía que llevarse a través de esa carta, tenía que llevarse a través ya sea si era por mar o si era por ríos o si era a caballo, en fin, eran procesos largos para llevar una carta de un lugar a otro, no llegaba al día siguiente. Entonces, todo ese proceso, todo ese esfuerzo que Pablo, estando preso, trata de mantener unidas a las comunidades, o sea, las iglesias. Acuérdense que la iglesia, la palabra iglesia, viene de la palabra griega eclesía, que significa asamblea. O sea que la iglesia no es el templo, sino es la gente, la comunidad. Entonces, fiel a dicho depósito, lo que se busca es la fidelidad a eso que se ha recibido y que se ha transmitido. El pueblo cristiano entero, toda la gente, toda la comunidad, unido a los pastores, persevera siempre en la doctrina. Entonces, fíjese, aquí ya entra otra palabra, doctrina. Doctrina es enseñanza, ¿verdad? La enseñanza de los apóstoles. Y la comunidad, o sea, la eclesía unida a la fe apostólica, al testimonio apostólico, sobre todo en Hechos de los Apóstoles, que dice que se reunían y perseveraban en la oración, en la fracción del pan, que es lo mismo que la palabra Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias. Entonces, la acción de gracias, fíjense, lo primero que nosotros, nuestra primera actitud hacia Dios es la gratitud, es agradecerle. Entonces, cuando nosotros vamos a una celebración eucarística, pues vamos al encuentro con el Señor para agradecerle. ¿Qué le agradecemos concretamente? Pues le agradecemos su mediación, o sea, Él es el medio para llegar al Padre. Su encarnación, o sea, el haber dejado, porque eso lo dice Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, en el himno cristológico, que siendo Dios, no vio como algo codicioso el ser Dios,
sino se despojó, dice, se anonadó y se hizo uno de nosotros. Pues primero nosotros agradecemos ese hecho de que por tanto amor hacia el Padre y hacia nosotros, pues Jesús, la palabra que se utiliza en la teología es kenosis, se hace nada, se anonadó, se abajó, se humilló. O sea, la encarnación para el ser humano es una dignificación, para Dios es un abajamiento, porque Dios es una realidad totalmente distinta a nosotros, que somos creación de Dios, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, comprender el acto de amor de toda la creación en la cual estamos incluidos nosotros como criaturas y entender que dependemos del Creador. Ese es lo primero. Y agradecemos el tener conciencia de poder creer eso. Luego, la mediación, que es de Jesucristo, ¿verdad? Que nos capacita, que nos dignifica para, como hijos adoptivos de Dios. Y luego, el amor del Espíritu Santo que se queda entre nosotros para poder corresponder a ese amor de Dios. Entonces, en la Eucaristía hacemos eso, agradecemos la vida, la salud, el trabajo, porque somos creación, somos criaturas, y por méritos de Cristo somos hijos, y por el Espíritu Santo podemos responder a ese amor de Dios. Entonces, la oración es lo que caracteriza a la Eucaristía. Desde que entramos, desde que nos signamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya estamos haciendo con gestos estamos demostrando nuestra fe trinitaria. Pero un momentito, que acaba de venir Miriam. Miriam, fíjese para acá, porque apagué ah, no, pero aquí lo mira conmigo. Para no conectarlo, es que como no tenía nadie, porque vino Ani dijo que no iba a venir, y como usted no vino hace 8 días, le dije a Vero, yo creo que tal vez se indispuso, voy a pagar y entonces, bueno, pero aquí estamos, seguimos en la 8 y estamos empezando. Bueno, y entonces así se realiza toda esa obra maravillosa de concordia, de pastores y fieles, de conservar y practicar la fe que profesamos. Pero fíjense que para conservarla y practicarla, y primero hay que comprenderla. Lo que decía el Papa Benedicto, razonar, o sea, dar razones de nuestra fe. Bueno, eso lo encuentran ustedes, vean, entonces vimos los fundamentos bíblicos y vemos Dei Verbum, otra vez, Concilio Vaticano, página 72. Dei Verbum en su número 10, ¿verdad? Que nos da esa reflexión, o sea, el Concilio Vaticano II, que nos actualiza ese dato. Luego, ¿cuál es entonces el objeto de la tradición? La tradición, o sea, acuérdense que cuando hablamos de tradición, estamos hablando de la forma oral. Entonces, la tradición se ha considerado muchas veces como una doctrina que se transmite por vía verbal, o sea, oral. Se transmitió desde el principio de forma oral. ¿Y cómo se hizo? Pues se hizo a través de la predicación. Pues básicamente la predicación es toda la vida de la iglesia, lo que hay que transmitir. No solo hay que transmitir unas enseñanzas, sino que hay que transmitir toda la historia de la iglesia, toda la vida, que no empieza con nosotros ni empieza con Jesús, empieza desde mucho antes, ¿verdad? Empieza con una historia de Dios que crea, y ahí no es que hizo una creación hace millones y millones de siglos, sino que nosotros mismos formamos parte de esa creación. Entonces sigue creando, o sea, la creación no se ha terminado. Dios continúa, Dios según la revelación, es origen y fuente de vida.
Pero creer eso tiene sus consecuencias personales. Y esas consecuencias es comprender, aceptar mi creaturalidad. ¿Qué significa eso? Significa que debo de entender, en primer lugar, que pertenezco, que dependo del Creador, que hay una dependencia, que no soy autónoma, sino que tengo una línea de dependencia. Eso por justicia. O sea, la fe, los argumentos de la fe, la doctrina de la fe, el poder razonar, tiene el principio de que Dios es creador, no hace siglos, sino sigue creando y yo soy criatura. Ese es el primer argumento que yo debo de asumir. No solo creerlo, sino entender que tengo una relación, una intimidad y que por justicia debo darle en mi vida ese lugar a Dios. Punto primero. Punto segundo, de la doctrina, de la enseñanza y de toda la historia de la iglesia que hay que transmitir toda la vida, es la encarnación. Tanto amó Dios al mundo. O sea, Dios por amor crea y ahora por amor se encarna para salvarme, para que yo pueda retornar a Él, porque desde el principio me ha dado la libertad como don. Pero esa libertad que me ha dado como don, yo puedo decidir si la uso para el bien o no. Y eso se llama libre albedrío, dijimos anteriormente. Entonces, cuando yo hago uso de la libertad, hago un uso equivocado, desviado de esa libertad, pues vimos que se provoca el mal. Entonces, ahí, de parte de mi acción, hace una separación con el Creador, ¿verdad? Que no hace el mal, que no quiere el mal, que me creó para hacer el bien, pero me dio el don de la libertad para que yo libremente decida por él. Entonces, ese es el primer punto de criatura que debe decidir y darle ese lugar a Dios. Pero si mi decisión es contraria y hago el mal, pues vemos que tanto ama Dios a cada uno de nosotros que se encarna en la persona de Jesús para ser el medio que me justifica ante el Padre, ante Dios Creador, que me justifica y que nuevamente me hace nueva criatura por méritos de Cristo. Pero luego yo soy nueva criatura, pero vuelvo a fallar. Entonces me ha dejado no solamente esa mediación, sino me ha dejado la fuerza de su amor. Esa es la vida de todas las comunidades, de cada uno de nosotros, de Israel en el Antiguo Testamento, de Abraham, de Isaac, de todos. O sea, es esa relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Y en el Antiguo Testamento, pues se va presentando todas las dificultades. A eso dijimos hace 8 días que se llamaba economía, como cuando hablamos de una economía monetaria, ¿verdad? Toda la riqueza que hemos recibido, pues vemos todo el Antiguo Testamento, luego vemos con Jesús que se encarna. Hay que valorar grandemente esa encarnación, igual que valorar la creación, o sea, la vida, porque son elementos que van unidos. Y luego el tema de nuestra creaturalidad, que aún queriendo hacer el bien, dice Pablo, hacemos el mal. ¿Cómo podemos entender esto? Dice Pablo. Yo queriendo hacer el bien, hago más el mal que no quiero hacer. Pobre de mí, dice. Pero yo, dice Pablo, me siento bien a pesar de eso porque tengo la fuerza del amor de Cristo, que nos lo ha dejado con su espíritu. Entonces, ahí está como sintetizada la doctrina, lo esencial que nosotros debemos tener en nuestra vida y lo que debemos, pues primero, asimilar, asumir, y luego, pues ya el objeto de la tradición será transmitir. ¿Y cómo se expresa esa tradición?
Pues se hace en primer lugar con testimonios, como lo van haciendo los distintos personajes de la escritura. Cada uno de ellos es un testimonio. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. ¿Cómo vemos en cada uno de estos personajes que ante el llamado de Dios de recordarles que forma parte de su creación y que tienen una vocación, o sea, querer colaborar con el proyecto de Dios, que es la salvación de toda la humanidad, pues entonces se va dando testimonios. Todos los personajes que nosotros tenemos en la Biblia, desde Abraham hasta el día de hoy, son testimonios. Testimonios que les ha, pues no ha sido fácil la respuesta a la misión, sino vean ustedes Moisés, todas las dificultades. Cada uno de los personajes ha tenido muchas dificultades para llevar a cabo su misión, incluso Jesús de Nazaret, pues muere en la cruz, ¿verdad? Pero son testimonios, primero históricos, luego estos testimonios se vuelven parte de una institución, en este caso la iglesia, ¿verdad? La jerarquía, y luego se expresan a través de la liturgia, por ejemplo, la Eucaristía, y se reflexionan, así como lo estamos haciendo, con palabras sencillas, ¿verdad? Pero que en un momento tienen pues un esfuerzo filosófico, teológico, o sea, ese pensamiento no está en la Biblia, pero se tiene que ir como actualizando en cada generación. Por ejemplo, en la universidad le decía yo a los jóvenes, no van a encontrar la palabra abortar, no van a encontrar esa palabra, porque esa palabra pues no existía en el tiempo histórico de Jesús, ni anteriormente. En las culturas el problema no era tener hijos, era no tener. El problema era ser estéril, se miraba como una desgracia. Hoy mucha gente ve como una desgracia un bebé que va a nacer, pero en los contextos bíblicos pues no era así, ¿verdad? Hay una forma diferente, pero ¿dónde nosotros debemos canalizar el tema teológico y filosófico, que es el razonamiento de la verdad que se va a transmitir? Pues en el hecho que Dios es origen y fuente de vida, que somos su creación y por lo tanto no tenemos la autoridad de la vida ni nuestra ni la de nadie más, que hay una serie de problemas y sucesos psicológicos, bueno, pues esos ya son temas médicos, ¿verdad? Que se ven desde otra perspectiva. Pero con una salud mental, todas las personas ven por sobrevivir, ¿verdad? Es lo natural. Ya cuando eso se desvía por otro tipo de situaciones mentales, pues eso ya se ve desde otra perspectiva. Pero desde el principio, pues la liturgia, la filosofía, la teología, las instituciones eclesiásticas, pues van transmitiendo esa tradición eh, con las celebraciones dentro del templo, con monumentos en formas arquitectónicas, pinturas, trata de llevar, sobre todo cuando no todo el mundo pues sabía leer y escribir. Entonces hacían uso de pinturas, de trabajos en madera en las puertas, en las paredes, en los techos. Pues el objetivo era que las personas conocieran esa vida de la iglesia, toda, no solo la doctrina, las escenas que formaban. Entonces, los criterios que sirven para distinguir lo propio de la tradición apostólica de lo que pertenece a tradiciones eclesiales particulares es esto. Fíjense pues, en primer lugar, hay muchas tradiciones eclesiales particulares que no vienen directamente de los apóstoles. Entonces, hoy tenemos muchos movimientos cristianos
que surgieron por distintas circunstancias. Tenemos el hecho de, por ejemplo, Lutero, que lo habíamos visto anteriormente, explicamos Enrique VIII, los anglicanos, y otros movimientos que han surgido en Estados Unidos por la colonización que vienen de Europa, de Irlanda, y pues colonizan Inglaterra, van colonizando esta parte norte de América, ¿verdad? Entonces estos tienen algunas tradiciones particulares. Se llaman iglesias, tienen tradiciones y son particulares. Pero nosotros tenemos que tener un criterio para distinguir lo propio de nuestra catolicidad. Primero, ¿qué es? Bueno, nosotros no interpretamos la escritura a lo que a mí se me ocurre. Ay, mire, yo pienso que aquí no. Yo considero, ni pienso, ni considero, ni creo. Es el magisterio el que interpreta, no somos nosotros. Nosotros como pueblo tenemos la obligación de tener un comentario bíblico o tener una Biblia que tiene comentarios al pie de página. Entonces, en esos comentarios vamos a encontrar la antigüedad de lo que se está transmitiendo. O sea, eso que se está transmitiendo no se le ocurrió a un personaje en la historia, sino que viene de boca en boca, de generación en generación, desde tiempos muy antiguos. Por eso cuando nosotros vamos a leer la escritura, vamos a encontrar, por ejemplo, en Génesis, un periodo de cuando Israel es nómada, o sea, no tiene una tierra, como su origen empieza con un personaje, Abraham, que es un politeísta, porque es de Ur de Caldea, pero va contando, estamos hablando de testimonios que se van transmitiendo oralmente, cómo él experimenta al Dios único y cómo le cree y cómo va actuando en su historia, transformando no solo su propia humanidad, sino la de su tribu, ¿verdad? Cómo practica su fe, pues nómada, en tiendas, buscando un lugar de comida, de agua para sus animalitos y para su gente, y cómo va teniendo pues el pasaje, Pascua, paso, va de paso, degolla un corderito para protegerse con la sangre, luego lo comen todos, lo ofrecen al Dios único, y ahí empieza la Pascua. O sea, la Pascua no fue algo que se le ocurrió ni a Jesús, ni fue en el Éxodo, que fue la primera vez. Ya tenía un proceso antiguo. Y así todos los temas, así el profetismo, así la ley, así el templo, todo va teniendo un proceso muy antiguo. No surge, a mí se me ocurre hacer aquí una iglesita que se va a llamar tal cosa. No, no, así como ese es el problema ahora de las tradiciones particulares, ¿verdad? Luego vamos encontrando el sentido de la fe, que no es que no es una ocurrencia de alguien, sino que empieza desde la creación, desde un solo ser que lo ha creado todo, y no porque necesite de nosotros, sino lo ha hecho por amor. Y profesar esa fe es donde lo hacemos, pues, en la liturgia, en los sacramentos, en cada acto que nos reunimos para celebrar. Por eso los actos litúrgicos son celebración, por eso la Eucaristía se llama celebración eucarística. Pero para eso hay que comprenderlo, porque si no lo comprendemos, pues nos vamos a ir a aburrir. Y luego darnos cuenta de que la Sagrada Escritura lleva todo esto como fundamento, sobre todo si queremos encontrar ya de nuestros orígenes, pues vemos el Nuevo Testamento con Jesús, vemos Hechos de los Apóstoles y vemos la acción de por qué somos cristianos, pues por el hecho de que Dios responde
ante toda la vida de Jesús con la resurrección. Por eso Pablo dirá, si Jesús no ha resucitado, pues vana es nuestra fe. Estamos hablando de fe, no de qué, ¿a quién seguimos? ¿A una buena gente, a una buena persona, a un buen maestro, a un buen pensador? Todo eso lo era, pero hay mucha gente buena que muere injustamente. Pero nosotros no estamos siguiendo a un personaje bueno que murió injustamente, que hay muchos, ¿verdad? No es solo Jesús, sino que el tema por el cual nosotros somos cristianos es porque este personaje que muere en una cruz, que padece, que le da el sentido a ese sufrimiento y a esa muerte por amor al Padre y a nosotros, pues Dios lo resucita. Ahí está el punto central de nuestra doctrina, el punto central de nuestra fe. Y eso nosotros lo tenemos que entender, el tema de la encarnación con el tema de la pasión, muerte y resurrección, que se llama trido pascual en nuestro momento, ¿verdad? Esa palabra no la van a encontrar en la Biblia, triduo pascual no lo van a encontrar así dicho, pero vamos a encontrar los tres momentos, la pasión, la muerte y la resurrección. Esos tres momentos están narrados a través de los evangelios, los cuatro lo narran. Y acuérdense que cuando decimos que hay una información o un testimonio en los cuatro evangelios, eso es un hecho histórico, porque hay múltiple testimonio de ese hecho. Y luego, pues obviamente lo que decíamos anteriormente, que a pesar de todos esos regalos que Dios nos hace, nosotros seguimos haciendo mal uso de nuestra libertad. Pero Dios, sabiendo eso y queriendo que nosotros regresemos a Él, pues nos deja su amor, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Sus dones, sus regalos. El primer don del Espíritu Santo es el mismo que se da, ¿verdad? Que se da para capacitarnos. Entonces dice aquí que la función del Espíritu Santo es actualizar e interiorizar lo que fue dicho y hecho por Cristo. Es decir, que cuando nosotros leemos un pasaje de la Sagrada Escritura y nos queremos ayudar con el comentario al pie de página para comprenderlo, también necesitamos de la fuerza del Espíritu para que nos ilumine, nos capacite y luego terminemos orando, interiorizando, ¿verdad? Y actualizando lo que Jesús hizo y que nosotros podemos actualizar en nuestra vida. Pero primero tenemos que entrarlo interiormente y eso es oración. Esa es la oración. Entonces dice que el Espíritu Santo es el que hace posible la comunión, no solo dentro de los miembros del grupo o de las comunidades, según cada uno tenga su carisma, su llamado. Porque, como dice Pablo en sus cartas, pues dice que el cuerpo tiene muchos miembros, o sea, que él hace una analogía o una metáfora de lo que es la comunidad y dice que la comunidad es como el cuerpo humano, que todos las cejas, las pestañas, todo tiene una función y la función del pelo, por ejemplo, no es para que lo pintemos, eso no es la función. Eso lo hacemos por coquetas, ¿verdad? Pero no es su función. Su función es proteger el cráneo. Las cejas, el párpado, protegen el ojo, las pestañas. Todo va protegiendo algo más fuerte. Entonces, todo el mundo tiene, todo el cuerpo humano tiene una función, un trabajo, una misión. Y Pablo dice eso, la cabeza es Cristo y todos nosotros somos su cuerpo. Y cada uno tiene una función diferente, o sea, una vocación. Cada uno tiene una llamada, de acuerdo a lo que es. La uña protege, ¿qué protege? La sensibilidad del dedo, ¿verdad?
Entonces, bueno, nosotros ya no las pintamos, no las ponemos postizas, todo lo que ustedes quieran, pero su función original es proteger, ¿verdad? Entonces, fíjense que así, cada uno de nosotros tiene una misión dentro de la comunidad. No la tiene que inventar. ¿Cuál es esa vocación? Lo que se le facilita hacer, lo que hace más espontáneamente, ¿verdad? Hacia los otros. Entonces, esa es la llamada, la misión. Primero está el hecho de la tradición que se recibe, luego esa tradición que se recibe se sintetiza. Jesús la sintetiza en amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí tenemos, ¿cómo vamos a amar nosotros al prójimo? De la forma que se nos facilita, ¿verdad? De la forma que nosotros podemos servir. Entonces, quien garantiza la recta y fiel transmisión de la revelación, asistiendo a todos los integrantes de la comunidad, que son los fieles, que profesan la misma fe y que quieren practicar la vida, quieren actualizarla, pues es el Espíritu Santo. Él es el encargado, por eso nosotros lo tenemos que tener como muy disponible a nosotros. De hecho, Él está disponible. El problema es que nosotros estemos abiertos a sus dones, a sus carismas, a su presencia, que lo invoquemos constantemente, sobre todo cuando nos damos cuenta de nuestra fragilidad como criaturas, ¿verdad? Y entonces ya para recordar que esta sería la última diapositiva, la transmisión hecha a viva voz, pues fue de manera muy distinta en la Sagrada Escritura, porque ya dijimos que eran muchas culturas, muchos idiomas, muchos tiempos, muchas épocas, bueno, y toda esa transmisión oral luego se llamó tradición en la iglesia, ¿verdad? Y lo que transmite es la enseñanza, o sea, la doctrina, la vida y el culto, o sea, toda la historia que se ha desarrollado desde siempre, para que cuanto ha revelado se conserve por siempre fiel e íntegro. El mismo Jesús ha entregado su espíritu a la comunidad viva, o sea, a las asambleas, a las iglesias, ¿verdad? La cual lo recibe, lo transmite, lo actualiza y hace presente la revelación en cada etapa de la historia. Entonces, lo que está diciendo toda esta sesión es que cuando nosotros leemos la escritura, no lo debemos de hacer como algo que pasó hace muchos siglos, sino como algo que sigue pasando, solo que nosotros tenemos que ir descubriendo la forma como nos va a pasar a nosotros o nos está pasando. O sea que la escritura sirve como, ¿qué diríamos? No es ni siquiera un manual, pero sí es como una guía de reconocimiento. Es decir, qué bien que Pablo se encontró camino a Damasco cuando iba persiguiendo a los cristianos para matarlo con Cristo resucitado. Qué bueno, eso fue fantástico para Pablo. Yo creo que eso le pasó a Pablo, qué bueno. Pero lo importante no es que crea que eso le pasó a Pablo. Eso sirve como un ejemplo o un modelo o un testimonio de que eso me va a pasar a mí. Porque lo importante es que me pase a mí, ¿o no? ¿Verdad? Lo importante es que yo tenga esa experiencia del resucitado, como lo dijo Pablo, ese encuentro con el resucitado. Entonces la escritura, el testimonio de Pablo, me sirve a mí para entusiasmarme, para pedirlo, para muchas cosas, para que se genere y que yo entienda. Obviamente no va a ser un encuentro igual al de Pablo, porque ni voy a ir a caballo, ni cosas así, porque ya no pasa de esa manera, ¿verdad? Pero van a haber elementos que van a ser muy similares, que yo quedé como confundida, que fue que como quedó Pablo, yo creía esto, pero ahora yo veo las cosas de otra manera, que me quedo como ciega, o sea, dice como que tuviera escamas. Hay una serie de palabras que se utilizan ahí
que yo las puedo entender desde mi realidad como un tema de confusión ante lo que yo pensaba y creía y lo nuevo que me presenta el resucitado, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? Eh, eh, pues Abraham tendrá la experiencia del Dios único diciendo, despójate para que puedas conocerme. Y bueno, yo puedo pensar, bueno, pues tal vez estoy aferrada a muchas cosas y no doy pues la oportunidad a esa relación íntima. Entonces voy a ver cómo voy con la ayuda del Espíritu, voy trabajando esto en mi persona. O sea, va siendo como una guía, como una manera de ir descubriendo en mi propia historia el rostro de Dios vivo y la persona del resucitado que camina a mi lado y el espíritu que me va abriendo los ojos para que yo vaya descubriendo. O sea, toda la acción es trinitaria. Bueno, yo pensaba que íbamos a empezar la sesión 9, pero ya hoy raramente no han entrado, que faltan 2 minutitos. La sesión 9, acuérdense de que dijimos, Miriam, de que el otro jueves, el jueves 29 y el jueves primero, ya les dijo ver, ok, no tenemos clase. Entonces, si ustedes quieren, la sesión 9 nos va a hablar del canon. Del canon es el canon de la Sagrada Escritura. Y entonces, cuando se habla de canon, se habla de medida. Eso ya lo dijimos una vez, una medida. Y entonces esa medida es la que nos va a permitir a ciertos textos transmitidos oralmente y llevados a la tradición a que fueran puestos por escrito. Y esos textos van a ser los textos inspirados y revelados, ¿verdad? Entonces, les dejo para que lean esa sesión si tienen tiempo en las vacaciones, y si no, pues ya cuando nos veamos, pues ya ustedes van adelantando, comentamos, y si no, pues lo vamos haciendo con las diapositivas aquí, porque ya están entrando las otras señoras, y ya están ahí. Ya entraron. Así es que muchísimas gracias. Ya ahorita, Chochi, me salgo y porque todavía estoy terminando la clase. Gracias, Betsy. Felices vacaciones. Igualmente, descanse. Voy a Gracias. tener que cortar, Chochi y Gildita, porque si no, no grabo. ¿Sí? Adiós, Gilda Mercedes.